Mis chamacones, aquí les traigo un bonito problema de hidrostática que es clásico de un examen. ¿Y qué es lo que dice este problema? Dice que hay una boya que está flotando en agua con solo la mitad de su volumen, pero esta boya no es una esfera maciza, sino que se trata de una esfera hueca. Y lo que se nos está preguntando es ¿cuál es el radio interno de la boya? Si la boya solamente flota con la mitad y nos preguntan ¿cuál es el radio interno de la boya? Dado que el radio externo es R mayúscula, bueno, la solución a un problema de esta naturaleza es muy simple. Para empezar, lo primero que debemos de preguntarnos, ¿cuáles son las dos fuerzas o cuáles son las fuerzas que intervienen sobre este problema? Una es su propio peso, peso W, o simplemente masa del cuerpo por la gravedad. Y la otra fuerza que actúa sobre la boya es la fuerza de flotación, o también llamada fuerza de empuje. Muy bien. Si el cuerpo, o sea, la boya hueca, está en equilibrio, flotando con solamente la mitad de su volumen total, es precisamente porque estas dos fuerzas están equilibradas. Esto es, el peso de la boya, o sea, la masa del cuerpo por la gravedad, debe de estar equilibrada con la fuerza de flotación o la llamada fuerza de empuje. Sin embargo, aquí lo que tenemos es lo siguiente. Habíamos visto en videos pasados que la fuerza de empuje se define como la densidad del cuerpo, o la densidad más bien del líquido, por la gravedad, por el volumen del líquido desplazado. De tal manera que yo puedo cambiar esta fuerza de empuje o de flotación por este equivalente. Y entonces lo que vamos a tener va a ser lo siguiente. Masa del cuerpo por la gravedad tiene que ser igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen del líquido desplazado. Y esta G con esta G la puedo cancelar, de modo que ahora nada más voy a tener la masa del cuerpo igual a la densidad del líquido por el volumen del líquido desplazado. Pero el volumen del líquido desplazado es exactamente equivalente al volumen del cuerpo que está sumergido. Como se trata de una esfera hueca y está flotando únicamente la mitad, pues el volumen del líquido desplazado va a ser el equivalente a la mitad del volumen de esta esfera. Muy bien, entonces lo que vamos a tener es que la masa del cuerpo va a ser igual a la densidad del líquido. Y bueno, si el volumen de una esfera es 4/3 de pi por el radio al cubo y solamente flota con la mitad, pues lo que vamos a tener es 1/2 del volumen de esa esfera, o sea, de 4/3 de pi por radio al cubo. Y se toma el radio externo, porque es el que está en contacto con el agua prácticamente. De tal manera que la masa de este cuerpo es igual a la densidad del líquido. Aquí 4 entre 2 son 2 y serían 2/3 de pi por radio cúbico. Muy bien, pero la masa del cuerpo en términos de su densidad, dado que la densidad se define como la razón de la masa al volumen, pues la masa del cuerpo tendrá que ser igual a la densidad del cuerpo, ¿verdad?, por el volumen del cuerpo. Muy bien, y esto tiene que ser igual a la densidad del líquido. En este caso vamos a poner primero 2/3 de la densidad del líquido por pi por R cúbica.
Muy bien. Pero, ¿de qué volumen estoy hablando? Si estoy hablando de la masa del cuerpo, recuerden que la esfera es hueca, no tiene masa en la parte central. La única masa es la que contiene esta corona esférica. Por lo tanto, la densidad del cuerpo por el volumen de este cuerpo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 4/3 de pi por radio externo al cubo menos el radio interno al cubo, porque solamente estoy contemplando la masa coronaria de esta cosa. Y esto va a ser igual a 2/3 de la densidad del líquido por pi por radio al cubo. Muy bien, de aquí me puedo dar el lujo de cancelar, por ejemplo, a pi. De aquí también me puedo dar el lujo de cancelar al 3. Y bueno, y este 2 que está multiplicando, lo puedo pasar dividiendo de tal manera que 4 entre 2 pues serían 2. Y entonces voy a tener 2 veces la densidad del cuerpo por radio externo al cubo menos radio interno al cubo. Y esto tiene que ser igual simplemente a la densidad del líquido por el radio externo al cubo. Y a mí me están preguntando que cuál es el radio interno de la olla. Bueno, aquí podemos hacer un montón de cosas. Una sería que esto lo pase directamente dividiendo aquí, o que multiplique cada uno de estos términos. Si los multiplico, pues les va a quedar simplemente 2 veces la densidad del cuerpo por el radio externo al cubo menos 2 veces la densidad del cuerpo por el radio interno al cubo, y eso tiene que ser igual a la densidad del líquido por el radio externo al cubo. Y ahora, muy bien, esto que está como menos lo paso al segundo miembro, y esto que está en el segundo miembro lo paso simplemente al primer miembro. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar simplemente lo siguiente. Para esto voy a borrar el dibujito, que ya no me hace falta. Cualquier duda, pues regresan su video y lo copian en su cuaderno. Vean cómo me va a quedar al despejar esta parte. Va a quedar 2 veces la densidad del cuerpo por el radio interno al cubo, y esto tiene que ser igual a 2 veces la densidad de el cuerpo. Va a ser 2 veces la densidad del cuerpo por el radio externo al cubo menos la densidad del líquido por el radio externo al cubo. Y de aquí puedo factorizar al radio externo, de tal manera que va a quedar esto de la siguiente manera: 2 veces la densidad del cuerpo por el radio al cubo es igual a 2 veces, bueno, vamos a factorizar al radio externo al cubo, que va a multiplicar a 2 veces la densidad del cuerpo menos la densidad del líquido. Muy bien, y ahora este 2 veces la densidad del cuerpo que está multiplicando, pues lo tengo que pasar dividiendo, de tal manera que me va a quedar aquí radio al cubo, o sea, el radio interno al cubo va a ser igual a R cúbica dividido entre 2 veces la densidad del cuerpo, que va a multiplicar a 2 veces la densidad del cuerpo menos la densidad del líquido. Y antes de extraer la raíz cúbica, miren lo que puedo hacer. Este va a ser como un denominador de estos 2 términos, de tal manera que el radio interno al cubo va a quedar como el radio externo al cubo, que va a multiplicar. Si yo divido esto entre esto, me queda la unidad menos la densidad del líquido entre 2 veces la densidad del cuerpo. Y ahora sí, lo contrario de tener un cubo, pues es extraer la raíz cúbica, y entonces lo que voy a tener es que el radio interno de la boya va a ser exactamente igual a la raíz cúbica de R cúbica por 1 menos, vamos a poner así,
así, densidad de líquido entre 2 veces la densidad del cuerpo. Todo esto es raíz cúbica. Pero la raíz cúbica del radio cúbico, o sea, me refiero al radio externo cúbico, pues es R, y entonces esto me tendrá que quedar de la siguiente manera. Para esto voy a tener que borrar parte también de este análisis, ya no lo necesito. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Lo que vamos a obtener es lo siguiente. El radio es igual simplemente al radio R por la raíz cúbica de 1 menos la densidad de líquido entre 2 veces la densidad del cuerpo. Y aquí tienen ustedes un modelo matemático que les permite a ustedes calcular el radio interno de una boya si ésta flota con la mitad. Claro, la boya puede flotar con 3/4 de su volumen, con 1/3 de su volumen o con simplemente la mitad. Vayan ustedes a saber, pero en nuestro caso el radio interno de la boya queda representado en función del radio externo y de la densidad de líquido, que en este caso puede ser agua, puede ser aceite, puede ser petróleo, puede ser cualquier líquido, entre la densidad del cuerpo. Puede ser aluminio, puede ser acero, puede ser cobre, puede ser níquel, puede ser bronce, cualquier metal. Y bueno, pues este es el modelo matemático que a ustedes les va a permitir resolver muchos problemas de esta naturaleza. De mi parte es todo, y cualquier duda dejen en la descripción del problema, y bueno, pues no dejen de darle un like a nuestro canal de YouTube llamado Una Física Simplificada, donde van a encontrar titipuchales de problemas de esta naturaleza. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.